Chicos, muy buenas noches para todos. Hemos creado este espacio en el mes de la Biblia para que tengamos herramientas, para que nos podamos acercar y podamos entender muchas de las herramientas, en este caso, las Sagradas Escrituras, para acercarnos más a nuestro Señor. Hoy abordaremos con el experto en Biblia, un profesional en ciencias bíblicas, que es Mario Reina, que nos va a conducir el día de hoy, y hay otra sesión programada más adelante en este mismo mes. Alicen sus Biblias. Por ahora, ofrezcámosle esta noche al Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que lo envíe. La Biblia no se lee con los ojos del hombre, con los ojos propios. Hay que pedir la luz y el discernimiento del Espíritu Santo para que nos inspire. Si bien lo hemos dicho en algunas oportunidades, es de los bestsellers que hay en el mundo, traducido al mayor número de lenguas, quizás el libro más antiguo, pero es un libro que el Señor a través de su Espíritu ha escrito para ti. Es un libro personal y es un libro para que podamos dialogar con nuestro Señor. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo de Dios, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Y como el libro guía de hoy es un evangelio, vamos a cantar el aleluya para quedar con la palabra de Dios ante nosotros. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. Que este encuentro nos acerque más a nuestro Señor. Marito, quedamos en tus manos. Aquí el silencio. Buenas noches para todos, espero me estén escuchando bien. Espero podamos entonces esta noche, no van a ver mi cara, pero van a ver, compartir sonido en la computadora, una linda presentación, van a escuchar a lo largo de todo el recorrido que vamos a hacer. Bueno, bienvenidos a todos los que están, los que van a llegar y a los que no están, pues para eso quedará grabada la sesión para que puedan de pronto ponerse al día. Vamos entonces hoy a hacer un pequeño recorrido bíblico en donde vamos a pensar un poco en qué significa un evangelio. Vamos a pensar primeramente por qué nosotros seguimos y de dónde vienen un poco los evangelios. El acontecimiento de Jesús o el hecho de que Él viniera al mundo, ¿sí?, hace que cada uno de nosotros, o que las personas, mejor, que experimentaron esa presencia de Jesús en ese momento, pues quisieran comunicar algo de esto que pasó, ¿sí? Entonces, todos estos textos que llamamos evangelios el día de hoy fueron escritos con un propósito, ¿sí? Y es simplemente que esa experiencia de ser discípulo de Jesús se pudiera transmitir de nuevo. A pesar de ser relatos, lo que movió a estos hombres a escribir estos relatos no fue llevar exactamente una cronología de lo que era la vida, obra, milagros, palabras de Jesús. Eso era secundario. Para ellos la idea no era hacer una bibliografía exacta de quién era Jesús, qué hacía Jesús, cómo hacía Jesús las cosas, sino más bien contarnos un poco
la experiencia espiritual de acompañar a este hombre que se apareció en sus vidas, este hombre que no era nadie más, sino alguien que ellos fueron reconociendo en el camino como el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, estos textos del Nuevo Testamento, sobre todo el Evangelio, fueron todos escritos para dar testimonio de la fe en Jesús. Cuando los discípulos y los apóstoles van quedando cada vez más viejos, ellos fundan comunidades y estas comunidades viven de primera mano a través de la palabra de los apóstoles, de los vídeos, de los hechos de estos apóstoles, viven de primera mano el conocimiento, digamos, una primera generación de quién es Jesús. Pero con el tiempo ese conocimiento se queda oral y se queda de pronto algunas cosas escritas, algunos dichos de Jesús, algunos hechos de Jesús, algunas anécdotas de lo que fue acompañar a Jesús, pero no había ninguna cosa escrita completa, ¿sí? Entonces empiezan estas primeras generaciones de cristianos a decir, bueno, creemos que es el momento de ir escribiendo algo. Y qué mejor que escribirlo en forma ordenada, qué mejor que escribirlo de alguna forma que nos lleve a que el que lea esto se monte en la aventura de acompañar de nuevo a Jesús en su momento, en el momento en que cada uno de nosotros lee el Evangelio, se sube a la aventura de acompañar a Jesús. De pronto no tiene las mismas circunstancias, de pronto no pasa por las mismas situaciones, pero la idea es que tú y yo, cuando leamos un Evangelio, nos embarquemos en esa aventura de decir, oiga, a mí me gustaría también conocer qué fue lo que hizo y qué fue lo que dijo Jesús, que transformó la vida de estos hombres de tal forma que hoy tenemos la iglesia como tal y tenemos toda la fe que tenemos. Por esto estos escritos son escritos de fe, no se pueden leer como un escrito de una biografía exacta, ¿no? Jesús a tal hora se levantó, se sentó, se paró, no, eso no es así. Entonces, quien quiera buscar al Jesús histórico, al Jesús narrado como una figura histórica, no lo va a encontrar aquí, ¿sí? Porque estos son testimonios y como los testimonios como los que nosotros damos, por ejemplo, en los retiros, no contamos toda nuestra existencia, contamos momentos fundantes, el acontecer de Dios, ¿sí? Y ese acontecer de Dios lleva a estos hombres a experimentar una realidad que quieren comunicar, que Jesús, el Hijo de Dios, murió y resucitó. Y que esto se celebra en una comunidad y que Él es el Señor de la historia y que esa comunidad espera que Él vuelva. Esas son las verdades que se quieren comunicar. Los evangelios fueron escritos entre el año 50 y el 120, es decir, 30 años después de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. El primer evangelio que se escribe es el evangelio de Marcos, el más cortico de todos, pero no por eso el menos rico de todos. Marcos tiene una capacidad de narrar impresionante. Una de las cosas que a mí me sedujo cuando yo empecé a estudiar Biblia fue justamente que con poquitas palabras Marcos es capaz de lanzar una información impresionante como lo vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Y el último evangelio, que es el de San Juan, que es como el más elaborado, se terminó de escribir 90 años después de la pasión de nuestro Señor. Esto implica una elaboración, esto implica una compilación, una escritura hecha por una comunidad. Pero, ¿cuál comunidad? Si tiempo después de la Pascua los 12 y los apóstoles y los discípulos que habían conocido a Jesús empezaron su labor de difundir esa creencia, ¿sí? Como cualquier otro grupo judío de la época. En la época de Jesús había muchos grupos judíos. Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, se me olvidaron varios más, pero había muchos grupos, muchos. No era una sola fe, no era una fe monolítica, ¿sí? Y como otro grupo más, los cristianos de la época que no se llamaban así, seguían pensándose judíos. Y eso es una cosa bien interesante. Para los primeros seguidores de Jesús, ellos nunca dejaron de ser judíos. Para ellos el ser judío pasaba por creer en Jesús, pasaba por ser discípulo de Jesús. Y la idea era que todos los judíos, tarde que temprano, fueran a la fe, tarde que temprano llegaran a esta fe. Y entonces empezaron a hacer esta propaganda, digámoslo así, este proselitismo, para que la gente conociera quién era Jesús. Y de alguna u otra forma lo que se encontraron fue que de pronto no fue así, no fueron recibidos como esperaban, ¿sí? Entonces,
esa idea de que fuera una continuación de la fe judía, de la fe hebrea, no fue tan sencilla, ¿sí? Porque lo que ellos proclamaban no era fácil de tragar, así de sencillo. Lo que proclamaron los primeros cristianos para un judío no era fácil de tragar. Y aquí viene un punto muy importante. Si yo quiero entender la novedad de Jesús, tengo que entender la fe hebrea. Tengo que entender el judaísmo del siglo I, el siglo en que nació, murió y resucitó nuestro Señor. Tengo que entender qué esperaba el pueblo hebreo. Se nos dice que el Antiguo Testamento prefigura a Cristo y el Nuevo Testamento realiza el Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento yo tengo que leerlo porque yo no puedo entender qué significa esperar a un Mesías si yo ni siquiera sé qué es lo que se esperaba. Es como quien espera un bus pero no sabe qué bus espera. ¿Sí? Pues yo sé que el bus se mueve y me llevará a otro sitio. Sí, muy bonito, descubriré otros lugares. Pero, ¿qué esperaba yo? ¿Cuál era la esperanza de ese pueblo? Porque identificándome con sus esperanzas, me voy a identificar con lo que Jesús dice. Pero también me voy a identificar con las novedades que Jesús tiene. Porque yo no puedo leer el Antiguo Testamento si no entiendo también las novedades de Cristo. Si yo no entiendo cómo Jesús rompe algunos de esos esquemas, porque si yo no entiendo eso, cuando yo lea el Antiguo Testamento, entonces volveré a mirarlo con los ojos que no son y pensaré que todo lo que está escrito ahí, Jesús no cambió ni un ápice, no, Jesús modificó. Jesús era un judío, ojo con lo que voy a decir. Jesús no era alguien que en sus años mozos se fue a la India y por allá con un iluminado se hizo una formación, no. Miren, si uno entiende lo que es ser judío, se da cuenta que Jesús es más que judío en su manera de hablar, en su manera de pensar, en sus frases, en las cosas que dice, en su comportamiento. En su comportamiento es más que un judío. Entonces, vamos a ver que eso es muy importante. Una frase de Jesús lo dice todo. Cuando le dice a los fariseos, a los maestros de la ley, en Juan les dice, vosotros investigáis las escrituras en esa época del Antiguo Testamento, no estaba escrito todavía el Nuevo. Vosotros investigáis las escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ustedes creen que ahí está la vida eterna, pero ellas son las que hablan de mí. Ustedes no se han dado cuenta, pero esas escrituras que ustedes leen son las que hablan de mí. Y vosotros no queréis venir a mí para tener vida eterna, para tener esa vida. Es la contradicción de lo que pasa con el acontecimiento de Jesús, que muchos no lo van a entender, porque Él, aunque continúa, rompe. Aunque continúa, genera baches, genera discontinuidades, y eso no les gusta a los judíos de la época de Jesús. No penséis que he venido a abolir la ley, dice Jesús en Mateo, ni a los profetas. No he venido a abolir, sino a dar pleno cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes de que pase una iota. Una iota es la letra más chiquita del alfabeto hebreo, o una tilde, para ponerlo como en español, de la ley, sin que todo suceda. O sea, yo soy en donde se cumple todo. Por tanto, el que traspase uno de esos mandamientos más pequeños, así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Jesús no viene a borrar y decir, no, del Antiguo Testamento, bórrenlo, que eso no sirve para nada. No. Él viene a decir, yo le doy pleno cumplimiento. Y entonces, en ese sentido, uno tiene que leer los dos. Uno no puede quedarse con uno solo. Sin embargo, como decíamos, las cosas no se dieron tan fluidamente. Inicialmente a ese grupo judío medio raro que decía que Jesús era el Mesías y que había resucitado, ¿sí? Lo llamaban los del camino. Ese era el primer nombre que tuvimos nosotros los cristianos, los del camino. Es decir, los seguidores de ese Mesías resucitado que sacudieron en algunas cosas las bases de la fe hebrea. Por ejemplo, el templo. Jesús dice que podían destruir el templo y lo reconstruirían en 3 días. Entonces, para Jesús el templo no tenía el valor que tenía para un hebreo. Para Jesús en el Evangelio de Juan dice que llegará el momento en que no adorarán al Padre en el templo, sino en espíritu y en verdad. La ley. Cuando Jesús le dice, no, oiga, pero es que sus discípulos están haciendo cosas que no se pueden hacer un sábado, porque la ley dice que no se pueden hacer un sábado. Y Jesús dice, oye, ¿qué es primero? ¿Qué es primero? O sea, no es que Jesús esté diciendo, no, eso no sirve, sino hay que volverlo a mirar con otros ojos. Y la tierra misma, la tierra era un don, y Jesús muere como un desposeído. Entonces, en cierta forma, Jesús es aquel en el que no se cumple ninguna de las bendiciones hebreas, porque las bendiciones hebreas a tener larga vida,
tener una prole, o sea, descendencia, y tener posesiones. Y Jesús muere siendo soltero, o sea, no tenía familia, no tenía prole y no tenía posesiones. Entonces, en cierta forma, ¿cómo le voy a creer yo a un Mesías que no se supone que tenía que ser el bendecido de Dios y parece ser el maldito de Dios? ¿Sí? Y entonces ahí, desafortunadamente, empieza a rasgarse la tela. Empieza una separación entre el judaísmo y el cristianismo muy desafortunada. Esto nos lo muestra San Pablo, ¿sí? San Pablo era un fariseo convencido y radical, o sea, un judío de raca mandaca. Y él decide con el Sanedrín emprender una cacería de brujas porque esos cristianos nos están sacando a la gente. Esos cristianos no nos dejan en paz. Entonces vamos a emprender una cacería de brujas. Y es cuando San Pablo, por eso es que es bien interesante leer a San Pablo, porque San Pablo nos revela qué pasa en la mentalidad de un hebreo cuando por fin descubre, cuando deja atrás esa carga, digamos, histórica y tradicional que tenía, pero no la abandona, la suelta un rato para voltear a mirar a Jesús, ¿sí? Esto ha sido desafortunado, este rompimiento entre judíos y cristianos ha sido desafortunado, porque perdemos las raíces hebreas de nuestra fe. Jesús, sus padres, su entorno, los apóstoles, los discípulos eran judíos. Por eso es que es muy importante cuando uno toma un curso de Biblia que a uno le vuelvan a mostrar lo que significaba ser judío en la época de Jesús. Muchas de las cosas que ahora los hermanos protestantes no creen, cuando uno lee el Antiguo Testamento y lo mira con calma, se va a dar cuenta que el nuevo lo está reinterpretando y el nuevo le está dando un nuevo color. Y muchos cristianos evangélicos regresan a la fe católica porque ellos decían, no, nosotros no vamos a creer en la tradición, por ejemplo. Nosotros no vamos a mirar eso, nosotros solo la palabra. Y cuando miran la Eucaristía y ven que la Eucaristía estaba en el Antiguo Testamento, cuando ya había indicios de la Eucaristía, cuando ya María estaba ahí, entonces ellos dicen, no es posible. Y no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en los primeros padres de la iglesia, que es la historia de nuestra iglesia. Entonces, desafortunadamente, y como diríamos coloquialmente, abandonamos el hogar rompiendo las cobijas. Se rompieron las cobijas entre los dos. Y eso pierde una riqueza inmensa, porque toda la tradición judía, que no debe ser exaltada, pero sí, tampoco puede ser ignorada, se nos pierde a nosotros los cristianos. Y nosotros no entendemos, por ejemplo, ritos, fiestas que se nombran en la Escritura y no entendemos qué se celebra y a veces perdemos de vista, por ejemplo, qué significa la Pascua y por qué Jesús reinaugura una Pascua nueva, qué significa la alianza y por qué Jesús hace una nueva alianza, qué significan todos esos términos que Jesús les da un nuevo sentido. Con el tiempo, los cristianos, los del camino, no van a tener su lugar en el mundo hebreo, en la fe judía. Van a quedar aparte, ¿sí? Van a separarse, van a hacer una cosa nueva. Ya no nos juntamos ni para hablar, ¿sí? Y se van a volver comunidades pequeñas, grupúsculos en el Imperio Romano, diseminados en una gran área, ¿sí? Más adelante van a empezar a diseminarse por una gran área, ¿sí? En todo lo que es la Sirio-Palestina, todo lo que es el Mediterráneo y también las costas, digamos, todo lo que es Turquía hoy, ¿sí? Donde queda Constantinopla, que hoy se llama, se me olvidó la capital de Turquía, bueno, ahorita no me lo sé, pero bueno, todo ese sector, todo lo que es el Mediterráneo, van a empezar grupos pequeños, Sofía. no es un grupo grande, ¿sí? No sé, alguien dijo algo, pero no lo escuché. Sofía es la capital de Turquía. No, es Estambul. Estambul, ¿no es? Estambul, sí, qué pena. Ahora es Estambul. Era antes, todo ese sector, todo eso se va a llenar de grupos pequeños de cristianos, de comunidades pequeñas, ¿sí? Entonces, la pregunta es, por todo ese sector, ¿cómo es posible entonces que se pueda escribir, que sean capaces de escribir un libro juntos, ¿sí? Todos estos, entonces, ¿cómo empieza a escribirse el Nuevo Testamento? Las comunidades empiezan a intercambiar. Miren, nosotros estamos escribiendo esto. Oigan, nos llegó este dicho de Jesús. El apóstol Santiago estuvo con nosotros y nos contó tal cosa. Y entonces empiezan a intercambiar entre ellas y empieza a enriquecerse el bagaje. Pero es como quien tiene las páginas sueltas de un libro. ¿Y ahora qué hacemos con las páginas sueltas del libro? Pues construyamos un libro. Pero aquí el problema no es cómo fue que fue el orden de este libro. No, eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que lo que yo narre en ese libro cuente la aventura, la saga, la belleza y nos invite a todos
a ser discípulos de Jesús. El Evangelio se escribe no para contarme quién es Jesús, no para decirme solamente qué hizo y qué dijo Jesús, es para que yo me involucre con el Jesús que me es contado, es para que yo me enamore de ese personaje, para que yo termine siendo su seguidor y fuera de eso como él. Esa es la idea, ¿sí? Así como cuando uno ve una radionovela o una telenovela o lee una novela y dice, uy, este personaje me seduce, me llama la atención, me gusta lo que le pasa, me pregunto por qué no le pasa esto, y etcétera, etcétera. Todo el Nuevo Testamento es un testimonio después de la Pascua, no debemos olvidar eso. Se escribe después de la Pascua y con la fe en la resurrección. A partir de la palabra de aquellos que encontraron a Jesús resucitado y que está vivo. Experiencia inaudita, es una experiencia que para un judío, por ejemplo, que Jesús haya resucitado solo, eso no existe. Eso no existe. ¿Cómo así que usted va a resucitar solo? No, la resurrección de los muertos todos de una, o ninguno, pero uno solo. No, señor, eso no existe. ¿Sí? Es más, que Jesús resucite con heridas, eso no existe. Cuando Tomás dice, no les creo, no le crea a su comunidad no porque le digan que Jesús resucitó, que ya es un hecho para no creer, pero la segunda que no cree es cuando le dicen, ¿y cómo lo reconocieron? No, es que estaba con sus heridas, menos le va a creer. O sea, eso no cabe en la cabeza de un judío. Por eso la resurrección es difícil de tragar, ¿sí? Y sin embargo, todos los textos tienen este punto como punto de convergencia y punto de fuga, es decir, es el punto central de todos los evangelios. Además, como si fuera poco y todo lo anterior, estas comunidades tienen que luchar con corrientes filosóficas de la época que quieren apropiarse de la figura de Jesús, que son los gnósticos. Hasta hoy los tenemos. Son esos que hablan de que Jesús era un maestro iluminado, y gnosticismo significa el avanzar por el conocimiento. Y ojo con esto, por favor, muchachos que me escuchan el día de hoy. Leer la Biblia no es para avanzar en el conocimiento del gran Maestro Jesús, y a veces vivimos y leemos la palabra de Dios de esa forma. Leer la Biblia es para amar, para conocer, para relacionarme con Jesús. No leamos la Biblia como un gnóstico, porque el gnóstico dice, lo que yo conozco es lo que me salva, lo que yo no conozco no me salva. Entonces ahí es donde empiezan a tener escalas, ¿no? El que más sabe es el maestro más iluminado y el que menos sabe es el novato, ¿sí? De hecho, de eso hay mucho. En esa filosofía se basan, por ejemplo, los masones, la francmasonería y muchas corrientes de gnosticismo actual, los rosacruces, etcétera. Pero nosotros a veces, y tengo que decirlo, pensamos o concebimos la palabra como con una aproximación gnóstica. Es decir, quiero conocer más de Jesús, porque entre más conozca, más cerca estaré del cielo. No, así no funciona. Un profesor mío de Biblia decía, libérense de eso porque en la escuela de Jesús nadie se gradúa. O sea que no hay pirámide para arriba, todo es planito. El que llega de últimos, no importa, ese puede saber hasta más que el que está allá de primeros. ¿Sí? O sea, eso es una cosa bien importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces el cristianismo naciente se tiene que enfrentar con esas corrientes gnósticas que hacen de Jesús un maestro iluminado, que viene a traer verdades ocultas y que entonces se las dice solamente a algunos cuantos, etcétera, etcétera. Y a luchas internas también entre ellos. Los cristianos de la época tampoco era que fueran peritas en dulce, se peleaban entre ellos. A la oposición del judaísmo, pese a ser, digamos, la cuna, ¿sí? Y finalmente al mismo imperio romano, a las creencias y a la fe politeísta del imperio romano. Y más que a la fe politeísta, al culto al emperador, porque al emperador se le consideraba como un dios. Y a eso se tienen que enfrentar los cristianos de la época. Antes de empezar a leer, esto es una introducción muy rápida, pero antes de empezar a leer, yo quisiera contarles un poquito qué significa, a qué nos invita la Biblia cuando la leemos. Y para eso voy a pintarles rápidamente lo que se llama el camino de la escucha. El camino de la escucha es fundamental para leer y para apropiarme de la palabra de Dios. En la Biblia, la palabra Shema es muy, pero muy importante. Shema significa escuchar, escucha, ¿sí? Es muy importante, porque la fe, nos dirá San Pablo después, viene por el Shema, o sea, por escuchar la predicación de la palabra, por escuchar lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es la escucha en el pensamiento de un hebreo?
El hebreo empieza simplemente por escuchar, el oír, ¿sí? Pero acuérdense que el oír es diferente al escuchar. Yo puedo oír un ruido, pero yo escucho a alguien como ustedes me están escuchando de pronto, espero no me estén oyendo, sino escuchando. Y entonces esa escucha es parte de mis sentidos. Yo no solamente escucho con mis sentidos, yo también escucho con mi cerebro en general, ¿sí? Pues lo estoy hablando ya como una persona del siglo XXI. Yo escucho con mi lengua porque pruebo cosas, yo escucho con mis ojos porque veo cosas. O sea, son todas aquellas cosas que entran a mí a través de mis sentidos. Lo que toco, lo que veo, lo que huelo, lo que gusto, lo que escucho. Entre ellos el más importante es escuchar. ¿Por qué? Porque la fe hebrea se transmitió por escuchar, como los abuelitos le contaban, los tatarabuelitos nuestros le contaban a nuestros bisabuelos historias, porque en esa época no había televisión ni radio, se sentaban en la noche al lado del fuego en la comida y escuchaban las historias de los abuelos. Por eso es tan importante el escuchar, porque el escuchar es llevar la tradición. En esa época no había libros, no había internet, no había nada que ver, todo se escuchaba. Por eso es el más importante para la Biblia de todos los sentidos, porque esa es la manera como se lleva la tradición. El más viejito le cuenta al más joven, y así el más joven, cuando sea viejo, le contará a la siguiente generación, ¿sí? Le contará, él habla y el otro escucha, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. El verbo en hebreo no hay vocales, en el hebreo original, después se las pusieron, es shm y una letra muda, ¿sí? Shm, shm, así, shm. Pero entonces las letras, por tradición, son Shema, Shema. De ahí viene Shmuel. Shm, ese Shm es Shmuel, quiere decir escucha Dios, el que escucha a Dios, ¿sí? O lo mismo Ishmael, ¿sí? El que es escuchado por Dios, ¿sí? Shma, el que es escuchado por Dios. Bueno, no voy a quedarme con eso, pero es para decirles que es importante. Shema, Shema, ¿sí? Bueno, y mi computador se acaba de trabar. Entonces, después de que yo escucho, mientras mi computador resucita, después de que yo escucho, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, primero, antes de saber qué escucho, a quién escucho, yo tengo que tener un discernimiento previo. ¿Qué escucho? ¿A quién escucho más bien? Y de lo que escucho, ¿qué escucho? Porque no todo lo que me dice a quien escucho será digno de que yo lo escuche, ¿sí? Entonces, ¿qué escucho de esa persona y a quién escucho? Pero una vez yo he hecho eso, la idea es que yo llevo al corazón. El corazón para el hebreo no es, ay, yo me siento enamorado, tengo una cosita que me sube y me baja, y me rompió el corazón, quiere decir que me enamoré y después se me rompieron el corazón porque se fueron y me daron. No, para el hebreo no. Para el hebreo el corazón es donde reside el entendimiento, donde reside la inteligencia, donde reside el discernimiento, ¿sí? El corazón es ahí donde está todo. Por ahí en Proverbios nos dirá, de todas las cosas creadas, cuida tu corazón, porque de él manan las fuentes de la vida. Y la Biblia nos dice que el corazón humano es malo. El corazón humano, casi que por definición, es malo. Entonces, entonces, si el corazón es malo, ¿cómo se cambia un corazón? ¿Cómo la Biblia nos dice que un corazón malo se cambia? Justamente por este camino, porque al corazón le entran las cosas por lo que yo shema, que es lo que veo, lo que oigo, lo que huelo, lo que como, pero más que todo lo que escucho. Entonces, después de llevar al corazón, allí es donde hago una labor de discernimiento. Esto me sirve, esto no me sirve, esto que me dijeron no va, esto sí va, ¿sí? Y se queda ahí en el corazón. Nos dice Lucas que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y después de que llegamos al corazón, entonces por fin vamos al siguiente paso, que es hablar y hacer. La palabra en hebreo para esto es dabar. Dabar en hebreo significa que es deber, ¿sí? Pero se lee dabar. Significa decir, pero también significa hacer. Y Dios es el único en donde el decir y el hacer son absolutamente congruentes. En nuestro caso, nosotros muchas veces hacemos una cosa diferente a lo que decimos, ¿sí? Y entonces hay una incongruencia. ¿Eso qué revela? Que el corazón está dividido. Un corazón dividido es un corazón donde hay dos cosas y una tira para un lado y la otra tira para el otro. ¿Cómo entonces se limpia un corazón, se sana un corazón? Escuchando correctamente. Es más, escuchar tiene otra connotación.
Si uno va a la palabra obedecer, audire, ahí está la palabra escuchar. Y Shema, Shema, ¿sí? Tiene ese sentido. Cuando en la Biblia se repite Shema, Shema, y se le repite a una persona Shema cada rato la palabra, es porque le está diciendo obedece. Y cuando Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, quiere decir el que esté escuchando y haga, que haga. Si no, no sirve para nada. Le entró por un oído y le salió por el otro. ¿Sí? El que tenga oídos para Shema, que Shema, o sea, que se apropie de lo que estoy diciendo. En la Biblia aparece una vez la palabra Shema grande, grandísima. Shema Israel. Shema Israel es el mandamiento más grande que repiten todos los judíos y que caracteriza su fe. Y el mandamiento no empieza el mandamiento no dice, el Señor es nuestro Dios, es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No. El mandamiento no es el versículo 5 que aparece aquí en la diapositiva. El mandamiento es el versículo 4 y 5. Shema, empieza por una orden. Escucha, Israel. Ahí puedo ponerme yo, ponerte tú, nosotros nos podemos poner ahí. Porque lo que invita a la Biblia es que de nada me sirve tener una Biblia si no la leo, si no la escucho. No estoy cumpliendo este mandamiento. Escucha a Dios. ¿Y dónde lo escucho? ¿Sí? Uno puede decir, sí, yo lo escucho en la misa, en las homilías del Padre y tal, y escucho al Padre Sassano y escucho al Padre lo que sea, no sé, yo escucho mucho la palabra. No, es que no es solo escucharla, tienes que leerla, apropiarte de ella. Entonces, es tan importante este mandamiento que se llama el Shema, ¿sí? Es bien importante, escucha Israel, ¿sí? Y aquí lo tenemos ya en hebreo, como se lee, en moradito está, como se lee en hebreo, ¿sí? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ve'ahavta et Adonai Eloheja, bechol levajeja, ubchol nafsheja, ubchol meodeja. Ustedes dirán, bueno, es muy bonito que usted lo lea en hebreo, pero ¿qué significa? Pues ahí está abajo como lo lee un hebreo hoy, no como lo leeríamos nosotros. Si ustedes lo buscan en sus Biblias, ¿sí? Está ligeramente diferente, está como estaba acá. ¿Sí? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, o en la Biblia de Jerusalén, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé, ¿sí? Y me gusta más la Biblia de Jerusalén porque lo traduce mejor, ¿sí? Y un hebreo que dice hoy, escucha Israel, el Eterno. Y uno dice, pero ¿por qué no dice Yahvé? Si aquí lo que dice es Yahvé, ¿por qué no dice Yahvé? Eso lo vamos a ver dentro de 15 días. ¿Por qué no dice Yahvé? El Señor nuestro Dios es eterno, el único, etcétera. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es tan importante este camino que si yo quisiera dejarles una lección el día de hoy, sería no olviden, muchachos, el camino del escuchar, porque es el mismo camino de la obediencia. Algún día hablaremos sobre la obediencia, porque es tan importante la obediencia en la fe, que sin ella nosotros pensamos que el amor es importante, la misericordia es importante, el perdón es importante, ¿sí? Pero resulta que la Escritura nos revela que más importante que eso es la obediencia, y la obediencia pasa por la escucha, ¿sí? Y ahí sí quedamos cojos porque a veces ni siquiera escuchamos lo poquito que está cerca de nosotros, ¿sí? Sí, a veces sí tenemos los oídos abiertos, pero el corazón no. Entonces escuchar tiene que tener un corazón, por eso les describía yo, unos oídos abiertos y un corazón dispuesto. Si no, no escuché. Un corazón no en el sentido humano, no en el sentido actualmente de, oh, enamorado de Dios, no. Un corazón, es decir, la vida misma, lo que es mi vida, mis decisiones, mi ser, mi inteligencia, mi capacidad de decidir, mis sueños están en el corazón, ¿sí? Entonces vamos a ir a un pasaje, ya habiendo explicado todo esto, vamos a ir rápidamente, pero no tan rápido, a un pasaje que me gustaría que alguno de ustedes me ayudara a leer. Pero eso sí les pido una cosa. Uno lo lee. Si quieren lo pueden buscar. Es Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Lo pueden tener en su Biblia. Y alguno de ustedes, claro que aquí se los voy a mostrar, y el que lo lea, por favor, lea lo de lo que les voy a mostrar. Pero ustedes saquen su Biblia porque yo quiero que con los lápices de colores ustedes hoy la rayen. No se va a quedar la Biblia limpiecita hoy. Qué pena con aquel que decía, ay no, mi bibliecita, la que me regalaron en Domus, ¿cómo la voy a rayar? ¿Cómo le voy a poner un signo de exclamación? ¿Cómo le voy a poner colores? ¡No! Esa es sagrada. Justamente la vas a rayar porque ese es mensaje para ti, ¿sí?
De nada te sirve tener una Biblia limpia, pero un corazón sucio. ¿Sí? A mí a la primera vez que me decían, raye la Biblia, yo decía, no, pero ¿cómo la voy a rayar? Lo que me pasó fue muy chistoso, que tenía como 10 Biblias y todas las rayaba y no había una sola donde tenía las notas de todo lo que me hablaba la Biblia. Entonces yo decía, yo esto lo leí, pero ¿en cuál Biblia fue que lo rayé? Entonces tengo una Biblia de Jerusalén rayada, una Biblia de que rayada, 5 Biblias rayadas y no una sola. Ustedes escogen si rayan 5 como yo, una sola, pero ojalá sea una sola, pero por favor, hagámoslo. Si no nos dé miedo, es muy importante. ¿Sí? Es una hojita de papel, es una hojita de papel. No sirve lo que está escrito si no lo escucho, si no lo llevo al corazón. Entonces, Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. ¿Quién levanta la mano y me ayuda con una lectura así, pero de raca mandaca? Mejor dicho, usted es el narrador de una novela y está ahí metido y va a narrarnos con alma, vida y sombrero. ¿Quién se le mide? Yo, manito. Jorgito. Ahí levantó la mano. Bueno, yo el que vi, yo no sé, yo no estoy viendo a muchos de los que están acá, pero espero que haya más de los que yo veo. Entonces, listo. Entonces, léelo de lo que aparece, yo lo voy a ir avanzando en la medida que va leyendo. Entonces, dispongamos nuestro corazón para escuchar con el corazón este pasaje. Quedémonos con aquellas cosas que nos queden resonando. ¿Sí? De pronto ya lo hemos escuchado 1001 veces. De pronto ya, este pasaje ya me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé, como el pasaje del hijo pródigo, ya me lo sé, el padre misericordioso y sus 2 hijos, ya me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé. Y por decir que ya me lo sé, nos perdemos de la novedad. Entonces, Jorgito, somos todos oídos. Llegaron a Jericó. Más tarde, cuando Jesús salía de allí acompañado por sus discípulos y por bastante gente, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Cuando se enteró de que era Jesús el Nazareno quien pasaba, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron entonces al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Él, arrojando su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que vea». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí está en un solo slide. Tiene algunos cambiecitos porque a veces resulta que el traductor, queriendo hacer mejor las cosas, queriendo que nosotros entendamos más el texto, le pone palabras del día de hoy. Pero eso a veces nos hacen perder pequeñas, como la pequeña sal que tiene el texto, como la pimienta que le da un sabor diferente, como ese saborcito y esas pistas que hay para relacionarlo con otras cosas. Entonces, para todo lo que vamos a leer de aquí en adelante, me voy a basar en este texto. Entonces, lo primero que les voy a preguntar a ustedes es, en esta segunda lectura que voy a hacer, que ustedes se fijen en dónde están. Yo les quiero contar que Jericó es una ciudad que queda en menos 300 metros, o sea, debajo del nivel del mar, 300 metros debajo del nivel del mar. Es una ciudad que queda en el desierto, es un oasis muy antiguo, que cuando hace calor, imagínense, si a cero, a nivel del mar, aquí en un lugar como Girardot o como otros pueden hacer hasta 40 grados centígrados, imagínense a menos 300, ¿ok? Entonces, ya van viendo. Y por la noche hace un frío niñel, ¿sí? Porque no hay, en un desierto no hay nubes. Entonces, todo el calor del día se escapa rapidísimo en la noche y en la noche se puede bajar la temperatura brutalmente. Pero hoy Jericó es una ciudad viejísima. Cuando yo hablo de Jericó, ¿a alguno de ustedes le viene a la mente algún pasaje de la Biblia? ¿Alguno de ustedes me puede decir? El muro. ¿Cuál? La del muro de Jericó, que cayó. La del muro de Jericó. ¿Qué pasó con el muro de Jericó? Gritaron y cayó. ¿Tocaron trompetas durante cuántos días dando la vuelta al muro de Jericó? Creo que 3, si no me falla la memoria. Creo que fueron 7, pero bueno, no me acuerdo. ¿7? ¿Cuál Okay. pueden haber sido los días que fueron? Pero ¿qué marcó ese momento en la historia, en el Antiguo Testamento? ¿Qué marcó ese momento en que Dios
a través de la oración de los que, pues eso nos cuenta la palabra, que le dieron vueltas orando y tocando las trompetas y oraban, y los muros fueron derrumbados por Dios. ¿Qué marcó? ¿Qué evento marcó? ¿Qué evento fundamental se marca en ese momento de la historia del pueblo hebreo? En ese momento estaban conquistando la tierra prometida, ¿sí? Y ya habían conquistado casi todo, les faltaba la fortaleza de Jericó. En esa época no existía Jerusalén, les faltaba la fortaleza de Jericó. Jericó, ustedes van y lo visitan hoy y ustedes dicen, pero esto era un pinche pueblo, pero tenía una fortaleza, estaba amurallado. Era una costumbre que las ciudades de esa época eran chiquiticas, tenían una muralla alrededor. Entonces, eso ya nos va diciendo cosas. Uno dice Jericó, la conquista de la tierra prometida, lo que faltaba para conquistar. Y Jesús va a Jericó, camino a Jerusalén. De ahí le toca subir a más 600, o sea, no 1000 metros de subida, 30 kilómetros en subida por un camino sinuoso, donde se nos cuenta que alguien que venía de Jerusalén a Jericó, justamente por ese camino al revés, fue asaltado en la parábola del buen samaritano. O sea, es un camino que para arriba es pendiente y para abajo también, y es un camino peligroso. Pero bueno, eso lo vamos a dejar de parte. Jesús va para Jerusalén, pero algo nos dice que sea en Jericó. Entonces van a escucharlo por segunda vez. Quiero que se fijen en los personajes. Si ustedes fueran fulano, ¿cómo se estarían sintiendo? ¿Qué estarían pensando? ¿Qué estaría sucediendo dentro de ustedes? Y sobre todo, el personaje obviamente que aparece aquí. Llegan a Jericó. Y cuando salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Imaginémonoslo, por favor. Jesús va saliendo y ahí está Bartimeo sentado, pidiendo que le ayude. ¿Sí? Al enterarse que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, ¡Hijo de David! ¡Jesús, ten compasión de mí! Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más, ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Llaman al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto de un brinco, y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Rabuni, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El siguiente paso es un paso clásico en el estudio de un texto bíblico, sobre todo cuando vemos movimientos y diálogos y cosas como la narración que nos acaba de hacer Marcos. Narración, o sea, nos está contando, nos está narrando algo que pasó. ¿Cuáles son los personajes principales? Entonces, ¿quién me puede decir los personajes quiénes son? Bartimeo. Bartimeo es uno de ellos. Jesús. Sí. El padre de Bartimeo no es principal, pero es mencionado. Es mencionado y eso tiene alguna significación, pero ¿y qué más? ¿Quién es más? La gente del pueblo. La gente. No propiamente la del pueblo, los que vivían siguiendo a Jesús. Ahí está. Entonces, tenemos a los discípulos y la multitud. El texto no nos dice que fueran solo los discípulos, pero es claro que ¿quién sigue a Jesús? Los discípulos siguen a Jesús. ¿Sí? Y la multitud sigue a Jesús. O sea, los discípulos y una multitud. O sea, un poco de gente. Un poco de gente, ahí están, sus amigos, los discípulos y la multitud. ¿Qué característica tienen ellos? Los discípulos fueron llamados por Jesús, son judíos común y corrientes, no tienen nada de raro, no son traídos de la India, ni bajaron de ninguna parte rara, son judíos, algunos tenían una profesión, otros otra, unos eran pescadores, otro cobrador de impuestos, ¿sí? Había mucha gente ahí metida, sus discípulos, ¿sí? Y siguen a Jesús como su maestro. Ahí hay una relación maestro-discípulo. Y una multitud
que sigue a Jesús por todas partes, pero ya no como maestro, sino curiosos, inquietos, son como los grupos de los fans de Jesús que van ahí, está toda esa gente ahí, ¿sí? Entonces, uno ve que hay una mezcla heterogénea, pero ojo, Marcos no nos dice ni disculpa en ningún momento que no estén ahí los discípulos, al contrario, todo lo que nos dice quiere afirmar que ahí estaban, ¿sí? Luego entonces tenemos a nuestro amigo, pues a nuestro amigo no, a Jesús más bien, a Jesús el Nazareno, como lo llama inicialmente Marcos en este pasaje. Y por último tenemos a nuestro ciego Bartimeo. Bartimeo, que justo busqué una imagen que causara esa sensación. ¿Qué sensación tienen ustedes al ver esa imagen? Quisiera que alguien me dijera qué sensación le da. Como escalofrío. Escalofrío, miedo, repugnancia, ¿sí? A mí me da como tristeza. Tristeza también, tristeza. Pero es sucio, está sucio, no huele muy bien, ¿sí? Ahí lo vemos con una cara demacrada. Mis barbas ya se parecen a las de él. Yo como que me estoy pareciendo a él, pues efectivamente no soy ciego aún, pues no sé si el Señor quiere algún día, pero no creo, no quiero. Pero ahí está. Y esa ceguera como que causa repulsión, ¿sí? Y es un mendigo ciego, que está sentado a la puerta de Jericó. Lo simpático del asunto es que él, de pronto, ¿qué pasó? Cuando entraron a Jericó, él no sabía quién entraba. Pero entonces oyó toda esa multitud, muy probablemente, yo estoy aquí elucubrando un poquito, el texto me permite que lo cubre, pero tampoco me invente cosas. Y de pronto él preguntó, oye, ¿qué es esa multitud, esa gente que está entrando? Y dice, no, es que ahí entró Jesús de Nazaret y lo sigue toda esta multitud. ¿Y quién es Jesús de Nazaret? Y entonces averiguó quién era Jesús de Nazaret, porque pues, no es común que una persona entre con tanta gente y que después vuelva a salir. Entonces seguramente alguien le contó quién era Jesús. Y seguramente ya había escuchado de él. Dijo, miércoles, se me pasó Jesús. Listo, en la entrada. Pero en la salida la cosa cambia. Y segundo, es un personaje considerado impuro porque es pecador. Es castigado por Dios. Esto lo tenemos que tener muy en mente por la mentalidad de la época. Siempre que leamos a alguien así, pensemos en esa condición. Y metámonos en la piel de ese personaje. ¿Cómo me sentiría yo? ¿Qué pregunta le haría a Dios? Cuéntenme un poquito ustedes qué pregunta le harían a Jesús, qué pregunta le estarían haciendo si fueran ese ciego sentado al borde del camino. No nos dice si era ciego de nacimiento o si poco a poco fue volviéndose ciego, no nos dice eso. Pero si poco a poco se fue volviendo ciego, pues con más veras le hace preguntas a Dios. Pero si nació ciego, pues también tiene preguntas para Dios. ¿Qué pregunta le harían ustedes a Dios? Yo le preguntaría que por qué me tocó ser ciego. O sea, ¿cuál era el propósito sería la pregunta de eso? fundamental. ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor? En el fondo, toda persona en la condición de Bartimeo se pregunta, si yo no he hecho nada malo, ¿por qué estoy pagando o pasando por estas? Y miren una cosa, nosotros nos parecemos un poco a este ciego, porque siempre que nos ocurre algo, y ahorita con el COVID, que Dios no quiera que alguno más se nos termine infectando, pero yo creo que la primera pregunta que viene cuando hay sospecha o cuando ya hay confirmación, la primera pregunta es, ¿por qué me gané yo esta lotería, Señor? Ya después vendrá el entender por qué, pero la primera es ¿por qué? Porque se pone en riesgo la vida, se pone en riesgo muchas cosas. Aquí es mi valía como persona, no valgo nada. ¿Quién soy yo? No valgo nada. ¿Sí? Estoy aquí en la puerta de Jericó pidiendo limosna, ¿sí? Y se nos dice que además se llamaba, que es bien importante porque el relato hubiera podido perfectamente decir un ciego en la puerta. Pero Marcos nos dice cómo se llamaba. Se llamaba Bartimeo. Y a renglón seguido hace la traducción. Bar significa hijo. Y Timeo era el papá, el hijo de Timeo. Pues Timeo significa honorable.
He aquí que nos encontramos con una persona sentada al borde del camino, un despojo humano, cuyo nombre es el Hijo del Honorable o el Hijo del Honor. Y uno dice, wow, ahí hay una contradicción. Marcos nos quiere hacer caer en cuenta de esta contradicción. ¿Sí? Es más, el que le haya puesto nombre quiere decir que fue muy importante, que marca una etapa. Cuando no se les pone nombre, puedo ser yo, pero al ponerle nombre, dice, este hombre marca una etapa, y es el Hijo del Honor. Pero al ponerle ese nombre, yo también me puedo incluir ahí, porque yo puedo decir, yo quisiera ser hijo del honor, hijo honorable, alguien que tiene honor. Pero miren, ¿qué honor tiene este? Si lo primero que se dice de él es que él es pecador. Y bueno, viene nuestro tercer personaje, Jesús, el maestro, ¿sí? El sanador que abre los ojos a los ciegos, el Hijo de David. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Bartimeo, el Hijo del Honorable, el Hijo del Honor, cuando ve o escucha, más bien, escucha esa otra vez, ya no entrando, sino saliendo la caravana, y antes de que empiecen a salir rápido, pregunta, ¿quiénes son? Y alguien le dice, es Jesús de Nazaret con sus seguidores. Y entonces este hombre coge y pega un alarido, más grande que el que yo pegué. Y empieza diciendo, ¡Hijo de David! ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese Hijo de David? Para eso hay que leer el Antiguo Testamento, porque si no, no entiende qué significa eso. Hay una promesa hecha por Dios a David. David quería hacerle una casa a Dios. Dios se supone que estaba en el arca, era la presencia de Dios. Y entonces David dice un día, ¿por qué yo sí tengo una casa y tú, Señor, no tienes una casa sino vives en una tienda? Yo te voy a construir una casa. Y Dios le responde, no, Señor, tú no me vas a construir una casa. Yo soy el que te voy a construir a ti una casa. ¿Sí? Y de tu casa vendrá el esperado, vendrá el Mesías, vendrá aquel que todos esperan. Hay una promesa de Dios que de la descendencia de David vendrá el Mesías. Y aquí él no le dice un hijo de David, no, le dice hijo, como quien dice, tú eres el único, el verdadero, el real hijo de David. ¿De dónde sacó esto? Este ciego. Porque podrá ser muy ciego y podrá ser muy impuro, pero como todo judío escucha las escrituras, lee las escrituras. Entonces él ha escuchado cosas de Jesús. ¿Qué escuchó de Jesús? Escuchó que es alguien que sana a los ciegos, que sana a los sordos, que hace hablar a los mudos, que hace milagros. Y aquel que hace milagros en la Biblia está prometido en el libro de Isaías y en otros libros, pero particularmente en el libro de Isaías. Lucas nos lo citará de diversos versículos del libro de Isaías, pero sobre todo el capítulo 61, versículos 1 y 2, en el capítulo 4 de Lucas. Yo lo digo es porque no para mezclar evangelios, una regla fundamental cuando uno lee un pasaje es no mezclar evangelios, pero para que busquemos las fuentes de dónde este hombre Bartimeo es capaz de decirle a Jesús, hijo de David, lo cual no era usual, es llamarlo Mesías, es llamarlo el ungido, es llamarlo el elegido, es llamarlo el enviado de Dios, porque en Isaías se nos decía que Jesús, que el enviado, el siervo de Yahvé, le abrirá los ojos a los ciegos, le abrirá el oído a los sordos, hará hablar a los mudos. ¿Sí? Esa es una promesa también. Cuando Bartimeo escucha que Jesús hace eso, él dice, él se da cuenta de algo que los demás no se dan cuenta, porque él tiene una condición que le permite darse cuenta de eso. Él dice, este no puede ser otro. Este no puede ser otro. Si Isaías lo prometió, si el Señor lo prometió a través de Isaías, este es. Porque la Biblia, las escrituras dicen que el que sana a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los paralíticos, ese es sobre el cual reposa el Espíritu del Señor. Ese es el enviado. Y el título del enviado es Hijo de David. No le dice Mesías, pero le dice un equivalente. Por eso
se le llenan los pulmones. Y en la primera vez que grita, grita diferente a la segunda vez. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan la primera vez que gritó? Hijo de David, Jesús. La primera vez que grita, dice Hijo de David, Jesús. ¿Sí? Y la pregunta que nos queda es, ¿quién es este y qué hace este en el fondo de este pasaje? Pero vamos a mirar un poco el diálogo. Entonces, la primera vez, lo primero que pasa es que ahí están los tres personajes, Bartimeo, los discípulos y Jesús. Y Bartimeo empieza con un grito. Cuando dice, ya van saliendo, esta vez no me lo pierdo, esta vez no lo dejo pasar, ahora sí voy a gritar, pero porque podrá ser todo, pero no es ni sordo ni mudo. ¿Sí? Y entonces pega el alarido con todo el pulmón, con todas las ganas. ¿Para qué? Para ser escuchado. Para que en medio de todos, en esa época no había Facebook, no había forma de decir, a ver, vamos a buscar la página de Facebook de Jesús de Nazaret, a ver cómo es la cara de él. Yo no lo conozco, pero vamos a ver, aquí de salir la foto en la portada. Uy, entonces miremos a ver cuál es, además es ciego, ¿no? Pero bueno, no hay forma, no hay forma. Cualquiera de esos es. No crean las historias donde Jesús va vestido de blanco siempre que va con sus discípulos. No, Jesús se vestía como cualquier otro y de pronto hasta más pobremente que los otros. El otro día escuchaba a un pastor evangélico que decía, nuestro Señor, por ser nuestro Señor, estaba vestido casi que con Louis Vuitton y ¿cómo se llama este? Versace. Y nos decía, pero qué estupidez. No, Jesús era uno del montón. ¿Cómo se sabía quién era? Pues llamándolo. Entonces él lo llama por sus dos nombres. Jesús, ¿qué significa? Yahvé salva. Los dos nombres son complementarios. La primera vez le dice por dos nombres para estar seguro que, a ver, no me refiero a ninguno de ustedes cabeza huecas, ninguno de ustedes pelados. Yo me estoy refiriendo a uno solo, ¿sí? A Jesús de Nazaret. Entonces, por si acaso, lo voy a llamar como se le llamaría al Mesías, pero también lo voy a llamar por su nombre de pila. Y pega ese alarido. Entonces, la primera cosa que pasa es que, miremoslo así, él está sentado a la orilla del camino, pasan Jesús y los discípulos caminando, y este hombre pega un alarido. Hijo de David, Jesús, ten compasión. ¿A alguno de ustedes le suena esa frasecita? Miren, Bartimeo nosotros lo conocemos y lo repetimos en todas las misas. No soy el único que lo repite, que dice esa frase. ¿Ustedes se acuerdan del Kyrie eleison? Christe eleison. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Kyrie eleison. Por allá, pues cantado en gregoriano, no sé cómo, pero está en griego. Y lo que significa es, Señor, ten piedad. Eleison. Eleison. Es lo que le está diciendo, ten compasión. Es el mismo grito con el que nosotros casi que iniciamos, ¿sí? La misa. Señor, ten piedad. Pero nosotros no lo gritamos. Qué lástima que no lo gritemos como Bartimeo, reconociendo, Señor, tú no te me vas a escapar esta vez. Te vi pasar, te escuché pasar de entrada, pero ahora de salida no te dejo pasar. No puede ser que te pases frente a mí y yo otra vez y yo no me mueva. Pero sin embargo sigue sentado. Él pega el grito sentado. ¿Sí? Y grita con todos sus pulmones. Y entonces, ¿qué ocurre? Uno podría decir que por celo evangélico, Jesús había dicho muchas veces que no dijeran que era el Mesías. Entonces, de pronto los discípulos, cállese. Pero también había el sentido de no incomodes al que va pasando. Él es más importante que tú, él es el santo de los santos. Tú eres una soberana piltrafia, o sea, un escombro humano que te atreves a gritarlo además. ¿Qué te atreves tú a llamarlo? O sea, tu grito, por muy exaltador que sea, viene de ti. Tú eres un pecador, cállate. No mereces gritarle ni siquiera, cállate. Y dice que lo reprendieron, ¿sí? Lo mandaron a callar. Le dijeron, cállese. ¿Y quién le dijo que se callara? La comunidad de Jesús. Esos que estaban ahí, esos discípulos y la multitud, fueron y le dijeron a este hombre, cállese. Pero no le dijeron con cariño, mira, cállate, por favor, no grites, ¿sí? Ya, cálmate.
Vamos a darle una cachetada porque está histérico este hombre. No, 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 es cállese, cállese, ¿sí? Nos mandaron a callar. Pero este hombre nos dice el texto que ¿qué hace? ¿Caso? No, señor. Él no quiere hablar con usted. A mí no me interesa hablar con ustedes, partida de babosos. Ustedes no son a los que les estoy gritando, ¿sí? Yo le estoy gritando a alguien en particular y no me voy a callar, por más que ustedes me digan. Y pega el segundo alarido, ¿sí? Mucho más fuerte de pronto que el primero, porque ya además había sido toreado. Y entonces pega su segundo grito, ¿sí? Donde vuelve y grita, pero esta vez no dice Jesús. ¡Hijo de David! ¡Ten compasión! Kyrie, o Huios tu David, Davidú, sería hijo de David. Bueno, ten compasión de mí, Kyrie, eleisonme. Ten compasión, eleison. Lo que gritamos en la misa. Cuando la próxima vez que vayamos a misa, pensemos en Bartimeo. Pensemos en él. Y acordémonos de este pasaje. Entonces, grita más fuerte. Sí, grita más fuerte. Sigue sentado. Grita más fuerte. Y entonces ocurre una cosa. ¿Qué pasa? ¿Alguien me puede decir después de ese segundo grito qué sucede? Jesús ordena que lo llamen. No, antes de eso. Justo antecitos. Dice... ¿Se detuvo? ¿Se Se detuvo? detuvo. Y deteniéndose Jesús. Miren, esto es súper clave. Jesús no sigue derecho. Jesús se detiene. Y al detenerse él, se detienen todos. Ups. Ups. Miren, esto nos hace pensar en muchas cosas. ¿Cuántas veces nosotros vivimos situaciones donde Jesús se hubiera detenido y nosotros no? Esto me pone a mí a pensar. Hay muchas ocasiones en donde de pronto yo no me he detenido pensando que Jesús haría lo mismo y Jesús de pronto sí se hubiera detenido. Entonces la primera cosa que hace Jesús y que revela que no le es indiferente ese grito, y por eso también digo que cuando lo digamos en la misa pensemos que Jesús se detiene. Jesús no pasa derecho. Si lo digo con el corazón, Jesús no pasa derecho. Ahora, no vayan a gritarlo porque ahorita que hablan los templos, porque van a decir, uy, no, este señor del coronavirus, el confinamiento lo volvió loco y ahora, ¿de dónde es que es usted? De Domus. ¿Y esto es porque grita así? Porque Mario me dijo que gritara como el ciego Bartimeo. ¿Sí? ¡Señor, ten piedad! Pues, pucha, cállenlo, sáquenlo, está enfermo. Pero tengo la conciencia de que yo en el corazón lo grito y Jesús se va a detener. Por eso lo repetimos varias veces. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. O sea, uno dice, si no me escuchó la primera, la segunda o la tercera, fijo me escucha. Pero no es, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. ¿Cuál conciencia tengo de que tenga piedad de mí? ¿Por qué? ¿Para qué tiene piedad de mí? Pues fíjense que Bartimeo nos está enseñando cosas. Se detienen. Y entonces Jesús hace una cosa. ¿Qué hace Jesús? A ver, alguien que me diga qué hace Jesús. Después de detenerse, Sí. le dice, ¿sí? Le ordena, levántate. No, a Bartimeo. No, antes de eso. ¿Pide que lo llamen? ¿Pide que lo ¿Le dice a quién? Llámenlo, le dice a la multitud. A la multitud. Sí, sí. A la misma multitud que había mandado callar a Bartimeo, ahora Jesús le da una orden. Les dice, llámenlo. Es una vocación. Jesús lo quiere cerca. ¿Sí? En la misa, Jesús se va a detener y le va a decir a los presentes, llámenlo a él. Jorgito, tú que acabas de decir, Señor, ten piedad. Llámenlo. Yo lo quiero cerca. Andrea, ¿sí? Isabela,
Todos. Yo te quiero cerca. Llámenlo, pero no te llama él. Llámenlo, porque aquí la lección es, aquí hay una lección que también pasa por la comunidad. La comunidad mandó a callar a este hombre y ahora le toca, con el rabo entre las piernas, hacer totalmente lo contrario, llamarlo. ¿Cuántas veces nosotros como comunidad a veces mandamos callar, pero después tenemos la labor de ir, porque el Señor nos manda a decir, a llamar? A veces nos pasa, ¿sí? Y tenemos que hacerlo. ¿Acaso nuestra comunidad es perfecta? No, no lo es. No es perfecta. Y a veces nos pasa. Pucha, hicimos esto mal. Pero ¿quién nos hace caer en cuenta? Jesús. Por nosotros a veces sigamos derecho. Sigamos derecho. Todo lo estamos haciendo bien. Sigamos. Todo está perfecto. No. Hay muchas ocasiones en donde nosotros mismos, el Señor nos dice, eso no estuvo bien. Yo el primero. A veces el Señor me dice, no, Mario, eso no estuvo bien. Ve y diles a los demás que no estuvo bien y llámenlo. Y hagamos. ¿Sí? Esa es la labor también del profeta, en anunciar ese llamado. Y entonces, ¿qué hacen estos? Dan media vuelta, ¿sí? Y ahora van otra vez, casi que humillados un poco, donde el ciego se dirigen a él y le dicen lo que Jesús les dijo al oído, cerquita, ¿sí? Porque Jesús no gritó, lo que Jesús les dijo, van a donde él y se lo dicen. Pero se lo dicen con unas palabras claves. ¿Qué le dicen? Le dicen, la primera palabra, ánimo, ánimo. La segunda palabra, levántate. Y la tercera palabra, te llama. Ese orden es fundamental. Miren, ustedes no sé si se están dando cuenta que con poquiticas palabras, muy poquitas, 7 versículos apenas, Marcos nos está enseñando unas lecciones. ¿Qué es lo primero que le debo decir a aquel que está clamando misericordia? Ah, no, es que por tu pecado estás así, pero el Señor es clemente y misericordioso. Y entonces me ha mandado a mí, super salvador, encargado del Salvador, a que te salve a ti. ¿Qué es la primera palabra que yo le debo dirigir a aquel que acaba de gritar que necesita de la misericordia, que necesita de la compasión, que necesita a Dios? Ánimo, ánimo. ¿Sí? La primera palabra es de aliento, es de ánimo, vamos, muévete. Es decir, ahí como ahora soy uno contigo, es casi como darle una mano espiritual, es decirles, no tengas miedo, es decirle, bienvenido, es muchas cosas esa palabra ánimo. Y a veces es la única palabra que a veces necesitamos, a veces no necesitamos más. A veces no necesitamos sino ese, oye, Jorgito, ¿qué te pasa? Ánimo. No, ¿qué te pasa, Jorge? ¿Qué te pasa? A ver, cuéntamelo todo, a ver, ¿qué te puedo decir? No, a veces solo necesitamos ánimo, Jorgito, no más, no necesitas más. Y de pronto Jorgito dice, oiga, sí, ánimo, ¿sí? O, no sé, o Daniel dice también, sí, necesito el ánimo, necesito que alguien me diga ánimo, porque ese ánimo viene de Dios. Fue Dios Jesús el que pidió que lo llamaran. Y esa llamada tiene esos 3 pasos, ánimo. Luego, levántate. Levántate en griego es el mismo verbo, egeiro, que se usa para resucitar. ¿Sí? Cuando se dice que Jesús será resucitado, se dice será levantado de entre los muertos. Levántate, resucita, sal de tus muertes. ¿Sí? Ánimo, puedes hacerlo. Tú tienes muertes, puedes salir de tus muertes. Levántate, si lo quieres, puedes hacerlo. ¿Sí? Claro, viene de Dios, pero a mí me corresponde levantarme. Tú te puedes levantar. Ánimo, levántate. ¿Sí? Y tercero, te llama. Miren, yo no sé si a ustedes, pero a mí, yo me erizo de solo pensar que Jesús me llama. Yo digo, pero ¿por qué me llama? ¿Yo quién soy para que me llame? Yo me siento un poco como Bartimeo, y eso que no digo, yo soy pecado concentrado, no. Yo me siento un poco como Bartimeo, yo creo que cada uno de nosotros ha experimentado eso, pero ¿por qué me llama? Yo.
a pesar de que yo era el que yo estaba gritando para que me llamara, para llamar su atención. Yo era el que lo estaba llamando, ahora es él el que me llama. Me devuelve la moneda. Esos son 3 pasos fundamentales. La comunidad tiene que aprender aquí una lección. Nosotros como comunidad, que cuando mandamos callar, porque algo nos incomoda, que el padre, que la cosa, de pronto, si nos equivocamos y el Señor nos hace caer en cuenta, nos toca ir a llamar. Y habrá momentos en donde tengamos que llamar a pesar de nosotros. Ánimo, levántate, te llama. Con esa misma secuencia. Y entonces pasa una cosa que es impresionante. Y esto se lee en el texto en griego porque no hay traducción en español. ¿Qué dice el texto en español? ¿Qué pasó entonces en ese momento? Arrojó su manto. Arrojó su manto. Miren, la palabra en griego es apobalo, o sea, botó cerca, ¿sí? También hay otra palabra que es ekbalo, que es como mandar lejos, pero se dice que Jesús expulsó demonios. Cuando Jesús expulsa demonios se dice ekbalo, sacar, expulsar, botar, pero el ek es como las manda para la porra, ¿sí? El apobalo quiere decir que Bartimeo no tiene el poder de expulsar, de botar de esa forma como Jesús bota los demonios, pero tiene la fuerza y lo hace por su propio medio de botar el manto. Ahora bien, ¿por qué bota el manto? O sea, uno se acostumbra y dice, bueno, sí, Bartimeo botó el manto, sí, ¿y qué? ¿Por qué bota el manto? ¿Qué significa el manto? Entonces el manto tiene varios significados. El manto era lo único que él poseía. Acuérdense que vive en Jericó y de día hace mucho ¿qué? ¿Qué hace de día? Mucho calor. Calor, mucho sol. Entonces es su paraguas, su sombrilla, ¿sí? De día. Y por la noche hace mucho frío. Es su cobijo de noche. Pero además, el manto era como su sello de que él era ciego. O sea, los ciegos tenían que llevar algo que los identificara para que yo viéndolos de lejos no me fuera a tropezar con ellos porque entonces yo quedaba impuro. Tenían que anunciar que eran ciegos de alguna forma, ¿sí? Entonces el manto no solamente lo definía, era lo único que tenía. Y fíjense que él está haciendo algo radical. Cuando nosotros cantamos, Señor, es muy radical, ¿sí? Ahí estamos diciendo que tenemos que ser tan radicales como Bartimeo. Yo tengo que mandar a la porra, ¿sí? Lo que me dicen que me define. Porque ahora alguien más me va a definir. Y entonces yo ya sé que ya no soy el que tiene que llevar este manto. Ya no lo voy a llevar más. Yo ya hago un acto de fe. Ahí hago un acto de fe. Yo no me creo lo que desde chiquito, lo que desde que nací me han dicho. No me lo creo. Eso no me define. Me va a definir otro. Y es todo lo que tiene. O sea, yo no me quedo con nada. Yo aquí lo arriesgo todo, vida, alma, historia, todo. Y es tan, en la narración es tan diciente que eso es como una explosión. Sale el manto para un lado y Bartimeo sale disparado para el otro. ¡Fa! ¿Sí? Imagínense en este relato donde todo estaba calmadito, pues aparte de los gritos de Bartimeo no hay mayor movimiento, van pasando la gente, Bartimeo está sentado, cuando de repente sale volando un manto y en el sentido contrario, por ley de conservación del momentum lineal, para los que saben de física, sale Bartimeo para el otro lado. Es como una expulsión, como si soltar ese manto con fuerza para un lado, lo enviara para el otro. Y esto es una belleza. A mí esto, yo cada vez que lo pienso, digo yo, esto es, así es como uno tiene que ser. Uno no puede andarse con medias tintas. Ay, Señor, yo voy a cambiar un poquito. Voy a botar este pedacito de mi... Ya. No, mándalo para la porra. Manda para la porra lo que te ha definido hasta hoy. Ay, que usted es bruto, que usted es feo, que usted es tonto, que usted fue abusado, que usted no sé qué, que usted lo define lo que usted cree, piensa y quiere. No, yo quiero que me defina otro. Ah, que usted, ¿qué va a votar su casa, su familia, sus amigos, qué va a votar todo eso? No, es que yo sé que voy a tener nuevas cosas, eso no me importa. Y bota esa vaina para la porra y sale disparado para la otra.
Si fueran dibujos animados, yo creo que uno de chiquito se totearía la risa, porque es literal, ¡fa! ¿Sí? Salió el manto para un lado y sale el otro para el otro lado. Pero lo simpático del asunto es que sale disparado de un brinco, pero esa palabra brinco en griego significa brinco hacia, o sea, salió disparado hacia Jesús. No salió disparado para cualquier lado. ¿Y eso qué significa? Que cuando tú o yo tomamos la decisión de botar nuestro manto, salimos disparados para donde toca. No hay otra dirección. Si tú decides botar tu manto, ¿sí? Sales disparado hacia donde está Jesús. No hay de otras. Es que no hay de una. ¿Sí? ¿Qué nos pasa a nosotros a veces en Domus? O en las comunidades, para no poner solo el ejemplo de Domus. Ay, como la comunidad me dijo que me callara, entonces ya no hablo, lero, soy de palos, orejas de pescado, ustedes no me pueden hablar ya nada. Y vienen y decimos, oye, perdóname, ánimo, te está llamando. No, ustedes ya no me tienen que decir nada a mí, ya me mandaron a callar, ya me hirieron en mi ego, ya no voto nada, ya no. ¿Quién perdió ahí? ¿Quién perdió? Por orgulloso, por soberbio, por ustedes ya no me pueden decir nada. Ustedes me han mandado a callar, ahora vienen a decirme que el Señor me llama, pues ahora no voy. ¿Quién se está perdiendo de esa novedad? ¿Quién está echando toda la basura? ¿Jesús? No, Jesús no. Bartimeo, o sea, yo. No salgas corriendo cuando la comunidad te frustra. Al contrario, de pronto grita más. De pronto la comunidad es la que está equivocada. Y si es así, el Señor nos hará caer en cuenta. Pero también hagamos lo que hace Bartimeo. Bota esa vaina y sale disparado para Jesús. Bota su historia, sus definiciones, sus conceptos, sus posesiones, ¡tran! Y salió disparado para Jesús. Y entonces quedan Bartimeo y Jesús. Fíjense cómo estaba antes. Ahí estaba la comunidad como en la mitad, a veces interponiéndose, a veces ayudando, pero ahora ya quedaron solos Bartimeo y Jesús. Como en la misa. Hay un momento en que yo quedo solo con Jesús. ¿Ah? ¿Cómo les quedó el ojito? Ahí quedé yo solo con Jesús. ¿Sí? Y Jesús me dice, bueno, ¿cómo llegaste aquí? Yo le digo, Señor, yo expulsé mi manto. Lo mandé para la porra. Y tú me hiciste venir aquí. Y entonces Jesús nos pregunta, ¿por qué me llamabas? ¿Qué misericordia quieres que haga contigo? ¿Qué quieres que haga por ti? Lo simpático es que el ciego en el fondo veía más que los demás, porque era el que había reconocido que ese tenía que ser el Mesías. No podía ser otro. No podía ser otro. Era la lógica. Pero otros ni siquiera se dieron cuenta. Muchos de la multitud que van con Jesús ni siquiera se han dado cuenta. Y entonces le dice una cosa que también es clave. Y por quitarle la traducción lo perdemos. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga yo de ti? Le está preguntando en qué quiere que lo transforme. ¿Sí? Tú eres, en este momento, tú me vas a decir qué quieres tú que haga yo de ti. Y lo primero que le dice no es que vea. Lo primero que le dice es que. Ahí está escrito en la diapositiva. Lo reconoce primero. ¿Pero qué le dice? Rabuni. Mi maestro. Mi maestro. Yo quiero que tú seas mi maestro. Es lo primero que le pide este hombre a Jesús. No le pide ver, lo primero que le pide no es ver. Miren por qué la pregunta de Jesús, que parecía tonta, tiene una profundidad grandísima. Porque yo a veces voy ante Jesús con las cosas que, ay, Señor, yo necesito plata. Entonces, Señor, ¿qué quieres que haga yo por ti? Y entonces me acuerdo que más importante que eso que yo considero importante, hay algo antes. Y Bartimeo nos enseña qué es ese algo antes. Porque Rabí significa maestro de vida, maestro de comportamiento según Dios. Es el que me enseña a conocer y a ser como Dios. El que me enseña escuchándolo, Shema, llevando eso a mi corazón, a ser como Dios. Porque miren una cosa. Si yo escucho lo que viene de Dios y lo llevo a mi corazón, ¿de qué voy a hablar y qué voy a hacer? De lo que dice y hace Dios. No hay de otras. No hay de otras. Esa es la lógica del camino de la escucha. Por eso yo quiero que tú seas mi maestro. Yo quiero escucharte.
como alumno, obedecerte como tu discípulo. Es lo primero que te pido, que seas mi maestro. Miren que Bartimeo nos está enseñando aquí muchísimas cosas. Pide, pero pide primero lo más importante. Rabuni, Rabuni, enséñame, Señor. Corrígeme, Señor. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y dice que al instante recuperó la vista, ¿sí? Y Jesús sigue su camino. ¿Pero qué hace Bartimeo? Inmediatamente sigue a Jesús por el camino, ¿sí? O sea, se convierte en otro de sus... ¿De sus qué? Discípulos. Discípulos. Mírenlo, ahí está. Le tomé la foto. ¿Dónde está Bartimeo ahora en esa foto? Ahí están los discípulos de Jesús. ¿Dónde está? Es el último a la derecha. El último a la derecha. Ahí está Bartimeo. Y ahora ve. Y ahora ve. Si antes no viendo hizo lo que hizo, ¿cómo sería ahora viendo? Ese ciego nos enseña que hay cosas más importantes que ver, ¿sí? Era ciego y ahora ve. Estaba pidiendo ayuda, ahora ayuda. Estaba sentado. Miren una cosa, estaba pidiendo ayuda y ahora ayuda. No dice, estaba pidiendo ayuda y ahora se queja para que lo sigan ayudando. Eso también lo tenemos que aprender. Bartimeo no se vuelve un estorbo. Ay, sígueme ayudando, Jesús. Ay, es que yo me acuerdo cuando yo era ciego. Ay, ayúdame. No. ¿Sí? Eso es muy importante. Y estaba sentado, ¿sí? Y salió como un resorte y ahora camina tras Jesús. ¿Dónde estás? ¿Dónde has estado tú sentado todo este tiempo? ¿Sí? Jesús ahora es su maestro y Bartimeo es ahora su discípulo. Yo les había dicho, pero pues no vamos a tener tiempo, pero se los voy a dejar de tarea que nos pongan una hoja en blanco. Vamos a construir aquí un manto con esta hoja. ¿Sí? No sé, ustedes diseñen un manto en esta hojita. ¿Sí? Un manto de ciego. ¿Sí? De pronto ensucienla, arruguen, hagan lo que sea un manto de ciego. ¿Sí? Un manto de ciego. Pero vamos a escribir ahí, en esa hojita, vamos a escribir qué es lo que no me permite, qué es lo que no quiero soltar, qué es lo que no quiero botar, ¿sí? Y que por ende no me permite caer al otro lado de los pies de Jesús. ¿Qué es lo que me está impidiendo ser verdaderamente su discípulo? Donde yo digo, ay, si yo boto esto a medias, yo como que un pedacito aquí, otro pedacito allí, y de pronto no, y de pronto sí, ay no, pero es que mi carrera, mi empresa, mi no sé qué, mi novia, mi novio, mi no sé, ay. Mi físico, mi belleza, no sé, mi trago, mi droga, mi sexo, no sé. Escríbelo, ¿sí? Pensemos en aquello que no nos deja salir disparados hacia Jesús. El hijo del honor, ahora sí hace honor a su nombre. Es el hijo del honorable. Tú y yo somos Bartimeo. Tú y yo somos Bartimeo, hijos del honorable. Espero que con esto hayamos entendido un par de cositas que brevemente les digo. No puedo entender un pasaje del Nuevo Testamento sin mirar hacia atrás. Y si les dije que Jesús llegaba a Jericó, aquí empieza algo nuevo. Aquí empieza una conquista definitiva. Ya no de una tierra prometida, ¿sí? Sino de la promesa de Dios. Ya nosotros los cristianos no buscamos una tierra prometida, sino la tierra de la promesa, donde se cumple la promesa de Dios. Nosotros buscamos esa promesa. Y Jesús lo demuestra aquí en Jericó. Entonces, pues vamos a cerrar. Si alguno de ustedes tiene alguna cosita muy breve, porque ya se nos acabó el tiempo, máximo 5 minuticos, que comentar, que compartir. Si alguno de ustedes quiere hacer la oración de cierre, todavía no. Son un par de minutos para que si alguien quiere compartir algo que le haya quedado resonando en su corazón, pues nos lo comparta. Abra el micrófono y nos diga, mira. Yo quiero compartir mi experiencia y me pasó algo muy particular que cuando Marito dijo que íbamos a resaltar, pues yo enseguida fui y resalté la palabra, la oración que decía, anda, tu fe te ha curado. Pero cuando fuimos desglosando
cada parte, cada versículo. O sea, casi que subrayo todo. Porque, o sea, uno se da cuenta que a veces uno lee solo por leer, lo mismo que, digamos, en la misa, que uno a veces hace las cosas como solo por hacerlas, pero no las profundiza, no busca como el verdadero mensaje que hay detrás de cada palabra y pues dedicar tiempo para profundizar esto es muy bonito, de verdad. Entonces, gracias. No, gracias a ustedes. Esto espero les haya quedado la comezón, como decimos nosotros. Bueno, aquí no decimos comezón, la picazón, que dice uno, esto como que me mueve a seguir, como que no me deja quieto. Aquí hay algo que quiero seguir descubriendo. Yo quiero que la palabra me hable, quiero que el Evangelio me diga, que el Evangelio me lance, ¿sí? Que no me quede yo simplemente ahí como, ay, entonces, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? Sino que también me lance, me lance. Eso es como la gran invitación a no perder el gusto por saborearla. Puede que uno no sepa todo, pero mira, por ejemplo, a ti te quedó esa frase. Además, la frase dice es, tu fe te ha salvado, que es diferente, pero porque en el fondo lo que Jesús quiere es que nos salvemos, no solamente que nos sanemos, sino que nos salvemos. Pero es bien interesante, a ti te quedó esa frase, a otro le pudo haber quedado otra, ¿sí? Pero lo interesante es que esto que hoy hablamos, que hoy compartimos, lo llevemos al corazón, camino de la escucha, lo llevemos al corazón y lo rumiemos. Allá lo hagamos de cantar, allá lo hagamos vida, allá se nos vuelva preguntas, ¿sí? Porque la verdad es que si hacemos la tarea, por ejemplo, que les dejé, ustedes, nosotros, yo, por ejemplo, yo ya la hice, porque pues preparándola la hice antes de tiempo, pero yo me vine a dar cuenta de una serie de cosas que yo decía, uy, Dios, les voy a dar una pista de lo que puse en ese cosito, o no, mejor no. Pero sí, pongan todo lo que se les ocurra que no me permite dar ese brinco, porque lo que hizo Bartimeo fue un brinco de fe. Pero acuérdense siempre, si yo boto ese manto, yo salgo disparado para donde Jesús. No hay forma de que salga equivocado. ¿Listo? Si lo boto a pedacitos, de pronto no salgo para donde Jesús, pero si lo boto todo, sí salgo para donde Jesús. ¿Alguien más para ya cerrar? Para cerrar con la oración. Bueno, creo que entonces alguno de ustedes quiere terminar con la oración, después Andy nos regala una cancioncita y yo creo que ya nos despedimos para irnos a dormir. Espero que con el corazón un poquito más calientito y con mucha alegría y gozo en el corazón. Entonces, ¿alguno de ustedes que quiera hacer la oración de cierre? No sé si puedo yo. Sí, listo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día, porque ni una hoja de un árbol se mueve sin la autorización tuya, Señor. El día de hoy te quiero dar las gracias por este encuentro tan bonito, tan hermoso, que me hacía falta estar aquí, compartir con mis hermanos de la comunidad. Te quiero pedir, Señor, que este tema nos llegue a lo más profundo de nuestro corazón, que toques a cada uno de nuestra mente, nuestro conocimiento, para que pueda quedar tatuado en lo más profundo de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque qué bien se siente aquí en tu presencia, Señor. Qué bien se siente aquí estar junto a ti. Y qué bien, Señor, que nos reunamos para aprender de ti. Bendice a cada una de las personas que no pudieron asistir el día de hoy, por cada uno de los hermanos de la comunidad de Domus, pero especialmente, Señor, bendice y llena a cada una de las personas que en este momento tienen alguna necesidad o algún problema. Gracias, Señor, por estar aquí, por acompañarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Andy, somos todos tuyos. Muchas gracias, chicos. Dios los bendiga y que esta semillita caiga para que seamos radicales de verdad en un corazón bien dispuesto. Bendiciones. Estaba pensando mientras concluíamos este pasaje del Evangelio San Marcos y me llegó una canción a la mente donde uno le pide Jesús o Señor, dame tus ojos, yo quiero ver, dame el camino que debo seguir. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. El mismo San Marcos, capítulos más adelante, nos dice: vayan por el mundo y proclamen el Evangelio. Que sea nuestra misión, que sea primero acercarnos a Él y segundo, impregnar la alegría que da compartir y conocer de la vida del mismo Jesús. Amén. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.